Apreciados amigos, qué gusto es saludarlos nuevamente y desearles lo mejor. Hoy quiero decirles que estamos orando por la familia de Cristina. Cristina es una persona que va a nuestra iglesia de Humboldt Park y hoy tuvieron un fallecimiento de un ser querido. Así que vamos a estar orando por ti. Bueno, apreciados hermanos, qué gusto volverlos a saludar. Hoy vamos a hablar de un juicio. En esta serie de los 7 juicios de Dios hemos estado hablando del juicio que Dios hizo ante los antediluvianos, el juicio que Dios hizo a Sodoma y Gomorra, el juicio que Dios hizo con las 10 tribus de Israel del norte. Anoche estuvimos hablando con el juicio que Dios hizo a Nínive y cómo lo perdonó, cómo perdonó a esa gran ciudad. Y hoy vamos a hablar de una ciudad linda que se llama Jerusalén. Y el título, apreciados amigos, para el tema de hoy es el siguiente: Jerusalén, un llamado de amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuenta una historia, bueno, es una historia imaginaria, no sé si fue real. Cuenta una historia que se encontraron 2 amigos, llevaban mucho tiempo sin verse. Y cuando se vieron, hola amigo, hola, wow, hace años que no nos veíamos. ¿Y cómo estás? Y el otro dice, aburrido, desesperado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Esa bruja de mi mujer me tiene aburrido, me tiene desesperado. Yo ya me quiero ir de la casa. Pero sabes, amigo, yo quiero que cuando deje a esa bruja, ella sufra por mí. Y el amigo le dijo, ¿de verdad? Sí, pero yo quiero que ella sufra para que cuando yo me vaya, ella llore mucho por mí. Y el amigo le dijo, te tengo la solución, te tengo el plan perfecto. ¿De verdad? Sí, mira, si tú sigues esto paso a paso, créeme que esa mujer se va a enamorar de ti. Dímelo porque yo quiero hacer todo lo posible para que esa mujer sufra, para que cuando yo la deje, llore todo lo que pueda. Mira, amigo, escúchame lo que vas a hacer. Vas a llegar a tu casa. ¿Vas a hacerlo? Sí. Vas a llegar a tu casa, le vas a hablar bonito, vas a ser un caballero, de vez en cuando le vas a llevar unas flores, unos chocolates, le vas a ayudar en la casa, la vas a respetar, no le vas a levantar la voz, la vas a tratar especial, le vas a decir mi amor, mi cariño, mi reina, mi princesa, que te pongo, que te traigo, dónde te llevo. Cuando tú la veas súper enamorado, que esté comiendo aquí de la manito, le cortas. Ese plan es perfecto. Y el otro dijo, ¿de verdad? Sí, mira, hazlo y verás. Así que el hombre se fue rápido para su casa, comenzó a hablarle bonito a la esposa, comenzó a llevarle flores, comenzó a llevarle chocolates. Y bueno, 6 meses después se encuentran otra vez estos amigos. Hola, ¿y cómo te fue? ¿Lograste dejar esa bruja? Y el hombre le dijo, no, mi amigo, ¿cuál bruja? Si esa es la mujer que yo amo y nunca la voy a dejar. Nos volvimos a enamorar. Esa mujer es perfecta para mí. Y cuidadito con volverle a decir bruja. Apreciados amigos, esta historia es un poco curiosa, pero nos ilustra a nosotros que tenemos la oportunidad de cambiar incluso hasta en nuestras relaciones. Y Dios nos da la gracia de poder cambiar el rumbo de nuestra vida. Hoy quiero hablarles a ustedes que Dios tenía un plan para Jerusalén. Dios quería hacer de Jerusalén el centro del mundo. Quería hacer de Jerusalén el ejemplo para todo el mundo y que las personas reconocieran a Dios, porque Dios, apreciados amigos, escuche lo que voy a decirle, porque Dios iba a habitar en Jerusalén. Yo quiero que vayan ustedes conmigo, por favor, al libro de Joel. Por favor, recuerden, abren la Biblia. En la palabra de Dios nosotros encontramos las verdades que necesitamos para este tiempo. Joel capítulo 3 versículo 16 al 17 dice así: y Jehová rugirá desde Sión
y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Pero mira lo que dice el versículo 17. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será ¿qué? Santa. Apreciados hermanos, aquí Joel está describiendo que el sueño de Dios con Jerusalén era hacer de esa ciudad su habitación, era hacer de esa ciudad su continua presencia. Pero no solamente lo dice Josué, el Salmo 135, versículo 21, de una manera poética lo dice así: desde Sión, desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. ¡Aleluya! Y apreciados hermanos, aquí la palabra del Señor me está diciendo que Dios tenía el sueño de estar ahí en Jerusalén. ¿Y cómo podemos decir eso, apreciados hermanos? Porque tenemos suficiente evidencia bíblica, pero Jerusalén no se portaba bien. Ahora, ¿qué había en Jerusalén? ¿Qué era lo especial que había en Jerusalén? Pues, apreciados hermanos, desde que Dios llamó a Abraham para formar un pueblo y darle una descendencia, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Abraham: por favor, Abraham, sacrifícame a tu hijo? Y Abraham en su corazón dijo: sí, lo voy a hacer. Y cuando Abraham hizo esto, apreciados hermanos, fue a un monte especial donde Dios le mostró. Ese lugar es donde queda Jerusalén. Y es más, en ese monte es donde se iba a construir el futuro templo de Jerusalén. Por eso, apreciados hermanos, Jerusalén era una ciudad especial para Dios. Ahora, en Jerusalén estaba el templo de Dios. ¿Y qué había en el templo? La Shequina, la presencia de Dios. Estaba el altar de los holocaustos, estaba la fuente de agua, el pan la mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar del incienso y lo más interesante, el arca del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? 3 cosas. A ver, si usted lo sabe puede escribirlo ahí. 3 cosas habían dentro del arca del pacto: la vara de Aarón que reverdeció, un pote con maná que no se dañaba, y eso era un milagro. Y había algo más. ¿Qué era? Las 2 tablas de la ley de Dios, el pacto que Dios le había dado al pueblo de Israel. Así que, apreciados hermanos, pero además de eso, Jerusalén era un lugar hermoso, era una ciudad linda, era una ciudad organizada, tenía todo lo necesario. El clima de Jerusalén era perfecto. Tenía el santuario, llegaban millones y millones de personas para poderse estar ahí en las fiestas ceremoniales. Pero, había un problema. Y es que ellos cambiaron el rumbo y se llenaron de algo que es un problema. ¿Saben cuál es? El orgullo. Y es que el orgullo es un problema. Ahora, Dios envió cientos de mensajes. Dios envió muchos profetas a predicar a Jerusalén. Le dio una y otra oportunidad. ¿Cuántas veces Dios te da oportunidades a ti? ¿Cuántas veces Dios te ayuda? ¿Cuántas veces Dios te perdona y te dice: ok, no problem, come on, vamos una vez más, tú puedes? Y, apreciados amigos, esa misma paciencia que Dios ha tenido con Jerusalén, la ha tenido ¿con quién? Con nosotros, contigo, que una y otra vez rompes las promesas que le has hecho al Señor. Y dice la palabra del Señor que ya no iba a mandar más profetas. Dios dijo: voy a mandar ¿a quién? A mi Hijo. ¿Y cómo se llamaba? Jesucristo, el Hijo del Altísimo, el Verbo encarnado, Emmanuel, el Príncipe de Paz, el Alfa y la Omega. El mismo Señor Jesucristo llegó a Jerusalén a predicarles en carne propia, apreciados hermanos. Y las palabras más tiernas que expresó Jesús fue en Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén hizo un efecto sobre Jesús. La palabra del Señor me dice que Jesús lloró sobre Jerusalén y por Jerusalén. Su corazón se enternecía al ver esta ciudad, porque era la ciudad amada,
Dios tenía un sueño, de la misma manera como Dios tiene un sueño contigo. Y yo quiero que vayas conmigo, por favor, al Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 37 y 39. Estas palabras me quiebran el corazón, porque aquí Jesús presenta un lamento, un lloro. Y yo imagino, apreciados hermanos, que cuando Jesús dijo eso, su corazón estaba estremecido y estaba llorando porque él amaba a Jerusalén. Mateo 23, versículo 37 y 39 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén había hecho cosas malas. Cuando Dios enviaba un mensajero y que a ellos no les gustaba, lo cortaban. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 37. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Versículo 38. He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Apreciados amigos, estas palabras fueron tristes para Jesús. ¿Cuántas veces quise llamarte? Y apreciado amigo, estas palabras que Jesús dijo sobre Jerusalén también pueden ser las palabras que Dios dice sobre nosotros. ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te busqué? ¿Cuántas veces tu mamá oró por ti? ¿Cuántas veces tu papá ha orado por ti? ¿Cuántas veces tu esposa ha orado por ti? Y tú sigues con ese corazón duro, lleno de egoísmo, fuerte, resistiendo la palabra del Señor. Cuando Jesús dijo esto, luego sus discípulos le dijeron: oye, mira los edificios tan lindos. Y Jesús dice: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. En ese momento Jesús lanzó algo que se llama una profecía de la destrucción y del juicio que iba a caer sobre Jerusalén. Ahora, hermanos, la historia se divide en dos. Y yo sé que para muchas personas este jueves, este viernes, este sábado y este domingo es muy especial, porque están recordando cuando Jesús murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Y en ese momento, cuando Jesús muere en la cruz, quiero decirte que la historia de Jerusalén se dividió en dos: antes de Jesús y después de Jesús. ¿Por qué? Porque por la boca de ellos mismos rechazaron a Dios como su rey. Imagínate eso, la rebelión y el orgullo de Israel y de Jerusalén era tan grande que con sus propios labios rechazaron ¿a quién? A Dios. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba aquí en la ciudad de Chicago repartiendo revistas. Iba con mis 2 hijos y con mi esposa. Y entonces yo le entregué la revista a alguien ahí cerca de una tienda del Cermat. Y entonces yo le entregué la revista que se llama El Centinela. Y él me dijo: ¿esta es una revista religiosa? Le dije: sí, habla del mensaje de Dios. ¡Ja! A mí no me hable de Dios, a mí hábleme de física cuántica, esos cuentos de Dios. Y se comenzó a reír de nosotros. ¿Sabe? Yo iba con mis hijos, con mi esposa, yo sentí vergüenza. Y a veces hay personas, apreciados hermanos, que se sienten orgullosos por burlarse de Dios, por burlarse de los cristianos. Yo recuerdo que cuando estaba en 10º grado, yo tenía un profesor de filosofía. Y ese profesor de filosofía me decía: a ver, el evangélico, ¿qué dice? ¿Dónde está Dios? Evangélico, deme el número de Dios porque lo necesito llamar. A ver, tiene el número. Y se burlaba de mí. Y tú sabes lo que es en un aula de clase o en un salón de clase, 40 más burlándose del evangélico porque no se sabe el número de Dios para llamarlo. Y apreciados hermanos, el orgullo comenzó a llegar a Jerusalén. Y ellos, cuando Jesús fue tomado preso, cuando Jesús le hicieron un juicio que no era correcto y lo culparon por ti y por mí, Pilato lo presentó ante el pueblo.
Y lo interesante es lo que dice Juan, capítulo 19, versículo 15. Y este texto es clave, apreciados hermanos, porque en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 15, dice así: pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Y Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Y mira lo que ellos respondieron. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. ¿Qué estaban haciendo ellos? Con sus propios labios, apreciados amigos, con sus propias bocas, estaban trayendo el juicio hacia ellos. Estaban rechazando a Dios. Y yo les he contado experiencias de personas que se ríen de Dios, se rechazan a Dios, le dicen a uno: es que yo decidí perderme. Pastor, ya no me hable porque yo ya decidí perderme. Estos hombres hablaron en nombre de todo Jerusalén, del nombre de Israel, y le dijeron: no tenemos más rey, sino ¿a quién? A César. Ese día, cuando a Jesús lo llevaron para morir en la muerte de cruz, ese día Jerusalén dividió su historia y rechazó la gracia de Dios, rechazó los mensajes de Dios públicamente y aceptó el reino de un pagano. ¿Sabes lo que significa eso, apreciados hermanos? Que ellos prefirieron el reinado de un pagano que el reinado de Dios. ¿Cuántas veces nosotros preferimos lo pagano antes que lo de Dios? ¿Cuántas veces, sabe? A veces nosotros somos cabeciduros y no entendemos que el camino de Dios es el mejor. Y Dios nos dice: mira, hijo, es por aquí. No, y si tomo un atajo. Pero no. A veces nosotros somos rebeldes. Y mira lo que dice Lucas, capítulo 23, versículo 27 al 28. Dice que cuando colocaron la cruz sobre Jesús, y Jesús iba ahí por esa vía dolorosa, por ese lugar en Jerusalén, apreciados hermanos, donde Jesús fue humillado, donde Jesús fue golpeado, donde Jesús fue escupido. Fue en Jerusalén, donde Jesús fue maltratado. Las calles de Jerusalén quedaron manchadas de la sangre de Jesús. Ellos vieron a Jesús, algunos se burlaban, otros lo escupían, otros se enervaban y le decían: dale más duro. Pero había un grupo que lloraba por Jesús. Y cuando Jesús iba con su cruz, cuando Jesús iba siendo golpeado, yo quiero decirles que Jesús estaba totalmente debilitado en su cuerpo. Jesús había sido maltratado, le habían colocado una espina, lo habían golpeado con palos. Jesús prácticamente iba casi desnudo. Y todo eso lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y mira lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 27 y 28. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Jesús iba siendo golpeado, Jesús se caía una, se levantaba, y la palabra de Dios me dice que iban unas mujeres: ¡ay, Jesús, pobrecito! Estas mujeres sintieron misericordia de Jesús, sintieron dolor por lo que Jesús estaba pasando. Pero Jesús hizo eso por ti y por mí. Jesús sufrió eso en Jerusalén. En Jerusalén quedaron manchadas las calles. En Jerusalén quedó el sudor. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada desde antes de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la palabra del Señor me dice que lo azotaron. Y eso hacía que saliese sangre, apreciados hermanos. Y iban cayendo gotas en todas las calles de Jerusalén por donde Jesús pasó. Obviamente en la cruz es donde Jesús derramó completamente su sangre por nosotros. Pero mira lo que dice el versículo 28 de Lucas 23. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. 40 años después, aproximadamente, Jerusalén iba a ser destruida. Pero Jesús, a pesar de haber muerto en la cruz, a pesar de haber sido humillado en Jerusalén, a pesar de haber sido maltratado en Jerusalén,
Jesús le dio aún así gracia a Jerusalén para poder ser perdonada. Los discípulos predicaron en Jerusalén. Los discípulos estuvieron predicando más de 40 años y muchos aceptaron el llamado de Dios. Muchos dijeron, ¿sabes que sí? Aceptamos a Jesús. Pero la gran mayoría no. Es más, esta ciudad comenzó a caer en una decadencia terrible. Comenzó cada vez a ser peor. Comenzó a haber más crímenes, más corrupción. El sacerdocio se corrompió. Los levitas se corrompieron. Los políticos comenzaron a meterse en todo. En el pueblo ya había violencia. Y Jesús les dijo, recuerden que les voy a dar una señal. Cuando ustedes vean el pueblo de Israel rodeado de ejércitos, sepan que el fin llegó. Ahora, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema de Jerusalén? Son varios. Y el primero, ¿sabes cuál es? El orgullo. Y el orgullo, apreciados hermanos, como está saliendo en la pantalla, ¿qué dice ahí? El orgullo es un virus que destruye tu vida y ¿qué más? Tu familia. Yo he tenido que hablar con muchas familias y en estos momentos que estamos en esta pandemia hay parejas que ya no se soportan, que están preocupadas y dicen apenas acabe esto, cada uno por su casa. ¿Sabes, amigo? El orgullo es uno de los mayores enemigos de los problemas familiares. La señora White en Primeros Escritos dice que si nosotros dejáramos 5 minutos nuestro orgullo a un lado, solucionaríamos más del 90% de nuestros problemas. Y es que hay muchos hogares, apreciados hermanos, donde el orgullo es lo que impide que las personas vivan bien. He visto hombres orgullosos, mujeres orgullosas, hijos orgullosos. Y ese orgullo que recayó sobre Jerusalén era uno de sus mayores problemas, porque ese orgullo hizo que ellos no conocieran a Jesús. Ellos se cegaron y no aceptaron a Jesús y su corazón se endureció. Ahora, ¿cuál es el gran pecado del pueblo judío? Ahí está saliendo la pantalla. ¿Cuál es? Que ellos rechazaron ¿a quién? A Jesús. ¿Y cuál es el problema del mundo cristiano hoy? Hoy, 2020, ¿cuál es el problema del mundo cristiano? Que rechazan la ley de Dios. Entonces, los judíos rechazaron a Jesús, pero el mundo cristiano hoy, ¿qué rechaza? Los 10 mandamientos, porque no quieren obedecer, sabiendo que los mandamientos son el fundamento del gobierno de Dios. La palabra del Señor es clara en decirnos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Querido amigo y hermano que estás allí, ¿tú amas a Dios? Si tú amas a Dios, por favor, escribe ahí, amén, gloria a Dios. Yo sí, me too. Escríbelo, manda un like, manda un corazón y dile, Señor, yo te amo, yo te quiero, yo quiero hacer todo lo mejor para ti. Si tú amas a Jesús, yo quiero invitarte, apreciados amigos. No estamos en la iglesia, pero tú puedes escribir ahí, amén, gloria a Dios. Puedes mandar un like, puedes mandar un corazón, porque yo amo al Señor. Pero Jesús dice, si me amas, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Ahora, Jesús antes, escucha esto, Jesús antes de enviar esos juicios sobre Jerusalén, mandó 5 señales sobrenaturales. ¿Cuántas? 5. Quizás usted me va a decir, pastor, esto que usted va a predicar está como raro. No, es que Dios hace todo lo posible para salvarte. Es más, a veces Dios hasta te hace perder el trabajo para que tú puedas entregar tu vida a Él. Dios hace todo lo posible para salvarte, apreciados hermanos. Y yo te lo puedo decir porque yo como papá hago todo lo posible para que mis hijos tengan una mejor vida. Papás que están ahí, mamás que están ahí. Dígame si muchas veces nosotros no tenemos que hacer cosas terribles y fuertes y duras para que nuestros hijos estén bien. Ellos no lo entienden, pero nuestros hijos no entienden, pero lo entenderán. Ahora, ¿cuáles son las 5 señales sobrenaturales? Primera,
unos años antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, en el altar y sobre el templo aparecía una luz misteriosa en la noche. Aparecía y se iba. Aparecía y se iba. La segunda señal es que en las nubes de Jerusalén se veían en algunos atardeceres como carros de batalla, figuras de guerreros romanos. Y el pueblo de Israel veía eso y decía, estas señales que hay en el cielo, ¿qué significan? Pues ¿qué significan? Que las profecías del Señor estaban a punto de cumplirse. La tercera señal sobrenatural es que los sacerdotes cuentan que a medianoche, a eso de cuando la noche está más oscura, en el santuario, en el templo, se escuchaban ruidos y gritos en la noche que decían, ¡salgamos de aquí! Y ellos iban y revisaban y no había nadie. Era Dios que les estaba mandando una señal. Cuarta señal sobrenatural. Las puertas del oriente se necesitaban 20 hombres. ¿Cuántos? 20 para cerrarlas y para abrirlas. Imagínate lo que son 20 hombres, apreciados hermanos, para poder abrir y cerrar una puerta. ¿Te imaginas lo pesada que era esa puerta? Pero apreciados amigos, mira lo que sucedió. Antes de la destrucción de Jerusalén, esa puerta se abría sola a medianoche en la madrugada. ¿Cómo es posible que una puerta donde tú necesitas 20 hombres para abrirla, 20 hombres para cerrarla, se abra por sí misma? Pues apreciados amigos, la última señal sobrenatural es que un hombre duró 7 años antes de la destrucción clamando de calle en calle que Jerusalén iba a ser destruida. Nadie lo conocía. Ellos creían que era el loco del pueblo. Lo tomaron preso, lo torturaron, pero él nunca exclamó un grito de dolor por lo que le estaban haciendo. Lo único que decía es, ay de Jerusalén y ay de sus hijos. Apreciado amigo, finalmente llegó el momento. Jerusalén en el año 70 fue rodeada por los ejércitos romanos. Y Jesús les había dicho algo en Mateo capítulo 24. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabréis que ha llegado la abominación desoladora. Es el momento de huir. Y el que está en el campo, corra. Y el que está en la terraza, váyase. Y el que está en el molino, váyase. Es el momento para salir huyendo de Jerusalén. Misteriosamente, cuando Jerusalén estaba rodeada de los ejércitos, se fueron. Los romanos salieron corriendo. No se sabe por qué. Todavía no hay una explicación. Y pensaron los judíos que habían vencido. Pero era el momento que los cristianos habían entendido. Fue el momento cuando los cristianos salieron de Jerusalén. Y los registros históricos de Josefo y de los otros historiadores de la época nos dicen que ningún cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. Ni uno. Luego Tito retoma otra vez el ejército y vuelve a sitiar Jerusalén. Y apreciados amigos, esta historia es triste porque los hechos fueron macabros. Los soldados ingresaron a Jerusalén, destruyeron totalmente, no quedó piedra sobre piedra. Y ahí ustedes pueden ver algunas imágenes de la destrucción de Jerusalén. Se dicen que habían tantos muertos que los soldados se tenían que parar sobre otros muertos para poder seguir matando. Habían ríos de sangre, apreciados hermanos y amigos. Así que la palabra del Señor me dice a mí claramente que las palabras de Jesús se cumplieron. Dios le había dado misericordia a ese pueblo, pero ellos fueron rebeldes y orgullosos y no aceptaron. Y el pueblo de Israel sufrió y Jerusalén fue destruida, apreciados amigos. Y hasta el día de hoy el templo de Jerusalén se destruyó y ya no se ha podido volver a construir. Algunos dicen, pero ¿por qué no lo construyen en otro lugar? No, tiene que construirse en el mismo lugar. Ahora, por ahí algunos dicen, no, van a construir, no sabemos. Lo único que yo sé, apreciados hermanos,
es que Jerusalén fue destruida. Y cuando Jerusalén fue destruida, se cumplió la palabra del Señor. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Apreciados amigos y hermanos, esta predicación no es de una tragedia. Esta predicación es que nosotros aprendamos las lecciones del pasado. Yo inicié con una frase: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Jerusalén creía que Dios iba a tener misericordia eternamente. Pero apreciado amigo, Dios te llama 1, 2, 3, 4, 5. Yo no sé cuántas veces Dios te va a llamar a ti y me va a llamar a mí. Pero va a llegar un momento donde por más que Dios te llame, el orgullo de tu corazón se ha apoderado tanto que ya por más que Dios te llame, tú ya le vas a decir: ¿sabes qué, Señor? Bye bye. No, thank you. Ya no quiero más de ti. Pero si tu corazón está sintiendo un llamado, es porque Dios te está, ¿qué?, golpeando y te está diciendo: hijo, Juan Daniel, Andrés, Carlos, Juliana, abre la puerta de tu corazón porque yo quiero entrar allí. Ahora, apreciados amigos, la ley de Dios es vigente para el día de hoy. Ahora, ¿cuántos mandamientos son? Yo quiero que tú me escribas ahí cuántos mandamientos tiene la ley de Dios. Por favor, escribe 5, 6, 7, 2, 3, 2, 1, no sé. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? A ver, con el que está ahí, pregunto: ¿cuántos mandamientos son? A ver, ¿cuántos? ¿5? No. ¿Cuántos? 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: aquí el dragón se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pero Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apreciado amigo, ¿cuál es el primer mandamiento? Por favor, pregúntale al que está a su lado. Dile: hey, a ver, Diego, a ver, Melba, ¿cuál es el primer mandamiento? Dígamelo. No tener dioses ajenos. ¿Será? ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo quiero invitarte a que tú vayas por favor al libro de Éxodo, aunque está saliendo ahí en la pantalla. Éxodo capítulo 20, y me vas a decir cuál es el primer mandamiento. A ver, ¿cuál es? Éxodo 20, versículo 3. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál es el segundo? No te harás imágenes. Pero hoy quiero hablarte de un mandamiento especial. Y es el mandamiento número 4. Es el mandamiento del sábado. Dios dijo que el día de Él era el sábado. Y nadie puede cambiarlo. Ay, pero es que yo trabajo. Es que es el día que yo salgo a pasear con mis amigos en moto. Es que es el mejor día para ir a jugar fútbol. Es que nada. Dios dijo claramente en su palabra que el día de Él era el séptimo día, el sábado, el Shabbat. Ah, pero es que eso era para los judíos. No. La palabra de Dios me dice claramente que el sábado fue dado a Adán y a Eva. Que luego el pueblo de Israel guardó el sábado. Que luego Jesús guardó el sábado. Que la Virgen María guardó el sábado. Que los discípulos guardaron el sábado. Que los primeros cristianos guardaron el sábado. Pero ahora guardamos el domingo y en la tierra nueva vamos a guardar el sábado. ¿Qué pasó? O sea, en el pasado guardé el sábado, ahora guardo el domingo y en el futuro voy a guardar el sábado. Como que no concuerda, ¿verdad? La palabra del Señor dice: porque yo no he venido a abrogar la ley. La ley de Dios continúa. El sábado es en el Antiguo Testamento, el sábado es en el Nuevo Testamento y el sábado será en la nueva Jerusalén que Dios tiene para nosotros. Entonces la pregunta es, apreciado amigo, ¿cuál es el día que debemos guardar hoy en el 2020? ¿El sábado? ¿El domingo? ¿El lunes? ¿Cuál es? Yo quiero que tú me escribas ahí, con tus propios dedos, ¿cuál es el día del Señor? No, pero es que a mí me queda más fácil el domingo. Sí,
A Caín le quedó más fácil llevar plantas o frutas que un cordero. La palabra del Señor dice que son 10 mandamientos, apreciados amigos. Toda la gente acepta 9, pero cuando llegamos al sábado, dice, uy, no, ahí sí no. Apreciados amigos, el sábado sigue siendo el día del Señor. Lo reconoce todas las escrituras cristianas. No, pero es que yo reposo en Cristo. Sí, pero es que Jesús reposó el sábado. La Virgen María reposó en sábado. Los discípulos reposaron en sábado. ¿Y por qué tú no reposas en sábado? ¿Te das cuenta que a veces, no, deja el orgullo? El orgullo es lo peor. Recuerda que el orgullo es un virus que mata tu vida y destruye tu familia. Ahora Jesús dijo, aquí está la paciencia de los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Apreciados amigos, Dios te está llamando. Jesús muy pronto volverá. Jesús muy pronto volverá, apreciados amigos. Y los que han tenido seres queridos que han muerto y han muerto en Cristo, resucitarán primero. Pero la palabra del Señor me dice que este mundo no lo va a arreglar ningún político. Este mundo no lo va a arreglar ningún líder estratégico. Este mundo solo tiene un arreglo. Y ese arreglo se llama la segunda venida de Cristo. Jesús vendrá por ti y por mí. Pero amigo, antes de que Jesús venga, te está llamando. ¿Y a qué te está llamando, apreciado amigo? A que aceptes su ley. Yo hoy quiero hacerte un llamado. Y el llamado que yo quiero hacerte es que tú aceptes la ley de Dios, no para ser salvo, sino porque Dios te está llenando de tanto amor que te lleva a ti a hacer su voluntad a través de los 10 mandamientos. ¿Son difíciles? Quizás. Pero es que Dios te da algo que se llama el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a ayudar. Y si te equivocas en algún momento, la Biblia dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿a qué? A levantarse. Querido amigo, ¿hoy quieres aceptar la ley de Dios? ¿Hoy quieres tomar la decisión de guardar el sábado como la palabra del Señor lo dice? Que es el día de Él. ¿Hoy quieres decirle, Señor, quita el orgullo de mi corazón? Porque ese orgullo está destruyendo mi familia. Ese orgullo está destruyendo mis hijas. Ese orgullo está destruyendo a mi esposa. Señor, quítame ese orgullo porque me está envejeciendo. Señor, este orgullo me está llevando a tener problemas de ansiedad. Señor, este orgullo está destruyendo mi oportunidad de salvación. Señor, ayúdame a ser sumiso a tu palabra. ¿Tú quieres decirle eso hoy al Señor? Pues si tú quieres decirle eso al Señor, yo te voy a invitar a que ores conmigo y que puedas entregar tu vida al Señor. Y le digas, mira Señor, yo quiero guardar los 10 mandamientos. Es verdad que a veces, como dicen los mexicanos, la riego, me equivoco, la embarro. Pero tú me vas a ayudar. Quiero que ores conmigo. Ahí donde estás, en la cama, en la habitación, en la sala, en el comedor, donde estés, amigo. Ora conmigo. Y dile al Señor que te ayude. Oremos, Padre. Tú eres grande, eterno y poderoso. Señor, tú tuviste mucha paciencia con Jerusalén. Más de 400 años. Podríamos decir que casi 700 años con Jerusalén tuviste luchas y batallas. Llamándolas, diciéndole que se convirtiese. Señor, sabemos que con nosotros tienes batallas. Pero hoy nuestro corazón te está diciendo, Señor, ayúdanos a guardar tu ley. Ayúdanos a guardar tu sábado. Ayúdanos a guardar la fe que tú nos has dado. Quita de nuestro corazón ese orgullo, Señor. Y ayúdanos a aceptar tu palabra antes que nuestra opinión. Quita de nuestro corazón, Señor, esa mancha que a veces hay y límpianos para ser hijos tuyos. Gracias, Padre, porque hay muchos jóvenes y muchas personas que están escuchando este tema. Que tú, Padre eterno, los puedas llenar de amor para ti y que puedan guardar la ley que tú les has dado. Gracias porque nos amas y nos cuidas. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Un abrazo y bendiciones. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón